Permítanme presentarles una historia que, aunque muchos conocen, pocos entienden en su verdadera profundidad. Hoy, nos adentraremos en el alma de una leyenda de la comedia, un hombre que nos hizo reír hasta las lágrimas, pero que, detrás de su sonrisa, ha librado batallas silenciosas y personales. Un camino que, a sus 79 años, lo ha llevado a un lugar inesperadamente melancólico, el sueño de un Óscar honorífico. Señoras y señores, siempre ha sido un sueño para mí recibir un Óscar honorífico, y esta noche siento que estoy un paso más cerca de ese sueño. Así comenzaba su discurso, con la esperanza de una vida dedicada al arte. Steve Martin, el inconfundible genio de cabello blanco alborotado, muecas graciosas y ese banjo inolvidable, se grabó en nuestros corazones como un ícono de la comedia. Desde The Jerk hasta Father of the Bride, su carisma iluminó cada pantalla. Pero, ¿qué se esconde detrás de la fama y las carcajadas? Steve ha enfrentado un sinfín de batallas silenciosas, dolor familiar, pérdidas personales y una soledad que jamás se revelaría en una entrevista. Hoy, a sus 79 años, su vida dista mucho de los días de gloria bajo los reflectores. Únanse a nosotros para descubrir la vida actual de Steve Martin y lo que la convierte en una historia inesperadamente triste. Un inicio humilde. La historia de Steve Martin comienza el 14 de agosto de 1945 en Waco, Texas. Su nombre completo, Stephen Glenn Martin. Su padre, Glenn Vernon Martin, era un vendedor de bienes raíces con aspiraciones actorales. Su madre, Mary Lee, ama de casa, se dedicó a criar a Steve y a su hermana mayor, Melinda. Cuando Steve era aún pequeño, la familia se mudó a California, estableciéndose primero en Englewood y luego en Garden Grove, una tranquila ciudad en el condado de Orange. Criado en una familia bautista, Steve creció yendo a la iglesia e incluso fue animador en la escuela secundaria. Uno de los primeros recuerdos de Steve es ver a su padre en un pequeño papel de actor, interpretando a un extra que servía bebidas en un teatro de Hollywood. Ese breve momento dejó una huella imborrable en el joven Steve. Glenn también había actuado en una producción teatral durante la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña, una clara señal de que el arte corría por sus venas. Amores ausentes y éxitos amargos. Sin embargo, la relación entre Glenn y Steve no fue cálida ni cercana. Glenn era reacio a expresar afecto. Ofrecía regalos como bicicletas y coches, pero rara vez mostraba sus sentimientos. Steve llegó a confesar que, durante su adolescencia, sentía principalmente odio hacia su padre. En su libro Born Standing Up, Steve recuerda haber llamado a su padre por su nombre de pila, Glenn, en lugar de papá, un detalle que revela la profunda distancia entre ellos. Una vez, Glenn invitó a Steve a jugar a la pelota en el jardín delantero, algo tan inusual que Steve no supo cómo reaccionar. «Lanzamos la pelota de un lado a otro con una formalidad sin alegría», escribió. A pesar de todo, Steve recordaba a su padre como alguien generoso con los demás, siempre prestando dinero y manteniendo al día las suscripciones de cómics de Steve. Pero Glenn parecía resentido por el éxito de su hijo. Después de ver la exitosa película de Steve, The Jerk, Glenn simplemente comentó: «Bueno, no es Charlie Chaplin». Steve siempre sintió que su padre luchó con la amarga realidad de que sus propios sueños actorales nunca se hicieron realidad, mientras su hijo se convertía en una estrella. El comienzo de la magia. El primer trabajo de Steve Martin fue, literalmente, en un lugar mágico. En 1955, con solo 10 años, comenzó a trabajar en Disneyland, el parque temático recién inaugurado ese verano. Steve iba en bicicleta hasta allí, y fue contratado para vender guías por 25 centavos, quedándose con 10 centavos por cada venta. Al final del día, ganaba $2 y se sentía como un millonario. Pero vender guías fue solo el principio. Después de las prisas de la mañana, Steve tenía tiempo libre para explorar el parque. Fue entonces cuando la verdadera magia sucedió. Pasó horas en la tienda de magia de Merlín,
observando trucos y aprendiendo a hacerlos él mismo. Para 1960 ya dominaba muchos trucos de magia e incluso consiguió un trabajo remunerado en la tienda de Fantasyland. Allí aprendió más que solo cómo sacar una moneda de la oreja de alguien. También aprendió a captar la atención de la gente, mantenerlos riendo y dejarlos con ganas de más. También aprendió a hacer figuras con globos y a hacer malabares. Todos estos talentos se convertirían más tarde en parte de su rutina de comedia. Admiraba a un artista llamado Wally Boag, quien realizaba espectáculos en el Golden Horseshoe Revue. Steve soñaba con que algún día Wally se enfermara y el director de escena gritara: ¿Hay algún joven en la audiencia que pueda tomar su lugar? Por supuesto, nunca sucedió, pero demostró cuánto Steve anhelaba estar en el escenario. Y aquí hay un dato curioso. Mientras trabajaba en Disneyland, Steve apareció en el fondo de un video casero que más tarde se convirtió en un cortometraje llamado Disneyland Dream. Fue su primera aparición cinematográfica, completamente por accidente. Incluso entonces, los reflectores parecían encontrarlo, la semilla de un comediante único. Después de la escuela secundaria, Steve asistió a Santa Ana College, donde tomó clases de teatro y poesía. En su tiempo libre se unió a su amiga Katie Westmoreland en el Birdcage Theater, donde realizaron pequeños actos de comedia. Steve también se unió a un grupo de comedia en Not Berry Farm. Durante este tiempo conoció a una joven actriz llamada Stormy Shirk. Los dos comenzaron a actuar juntos y a salir. Stormy animó a Steve a ir a la universidad, por lo que se matriculó en la Universidad Estatal de California en Long Beach. Su especialidad fue la filosofía. Esto puede sonar como una elección extraña para un futuro comediante, pero jugó un papel importante en la configuración de su estilo. Stormy, por su parte, estudiaba en UCLA, lejos de donde vivía Steve. El viaje transformador de Steve Martin. La distancia a menudo pone a prueba las relaciones, y así fue para Steve Martin y Stormy Shirk, cuya conexión se disolvió con el tiempo. Pero fue en la universidad donde la vida de Steve tomaría un giro dramático y definitivo. Cambió lo que creía y lo que pensaba sobre todo, afirmó Steve una vez, refiriéndose a su tiempo en la universidad. Le fascinaba la lógica retorcida y poco convencional de la filosofía, encontrando belleza en las ideas que desafían la razón común. Le encantaba cómo esta disciplina cuestionaba las reglas de causa y efecto. Este pensamiento poco ortodoxo fue la fragua donde se forjó su estilo de comedia singular. Con su característico humor, bromeó: si estudias geología, que son puros hechos, tan pronto como sales de la escuela, lo olvidas todo. Pero la filosofía la recuerdas lo suficiente como para arruinarte el resto de tu vida. Esta cita, por sí sola, revela el profundo impacto que la filosofía tuvo en él. Steve no quería seguir las reglas convencionales de la comedia. Se preguntaba: ¿y si no hubiera chistes? ¿Y si creara tensión pero nunca la liberara? Su objetivo era provocar la risa, no por un chiste, sino porque la tensión se volvía insoportable. En resumen, transformó la confusión en carcajadas. Una hazaña nada fácil, pero que le permitió destacar. Fue en esta época cuando devoró un libro sobre comedia que revolucionó su forma de pensar. Se cuestionó: ¿y si me dirigiera a un clímax, pero lo único que entregara fuera un anticlímax? Esta idea se convirtió en una pieza clave de su acto. Construía una broma y luego la llevaba en la dirección opuesta, sorprendiendo constantemente a la audiencia. Y esa sorpresa se convertía en la risa. La audaz decisión de Steve Martin de abandonar la universidad por la comedia. Para 1967, Steve Martin se había trasladado a UCLA y había cambiado su especialidad a teatro. Incluso apareció en un episodio de The Dating Game, donde ganó una cita con Dina Martin. Por las noches comenzó a actuar en clubes locales. Las críticas eran variadas, pero él persistía. No buscaba complacer a todos. Estaba probando sus propias ideas, su propia voz. A los 21 años, Steve tomó una decisión audaz:
abandonó la universidad. Había visto y aprendido lo suficiente, sintiéndose listo para dedicarse por completo a la comedia. Sus inicios no fueron fáciles, no se hizo famoso de la noche a la mañana, pero lo que lo diferenció fue que trajo algo completamente nuevo al escenario. No se basaba en chistes o historias simples. Utilizó todo lo que aprendió desde la magia de Disneyland hasta la filosofía universitaria para crear algo extraño y maravilloso. Steve no encajaba en el molde del comediante típico, y quizás por eso mismo se convirtió en una de las mayores estrellas de la comedia de su tiempo. Su juventud no fue solo diversión y risas. Estuvo llena de emociones complicadas, una relación difícil con su padre, y el tipo de pensamiento profundo que la mayoría de la gente no esperaría de un tipo gracioso. Pero todas esas facetas de su vida se unieron para dar forma al Steve Martin que el mundo un día conocería y admiraría. De los escenarios de comedia al estrellato absoluto. El camino de Steve Martin hacia el estrellato no siguió una trayectoria simple o predecible. Su carrera cómica comenzó modestamente, pero rápidamente se convirtió en uno de los artistas más populares del país. Al principio, su gran oportunidad llegó a través de la escritura. Su exnovia, Nina Goldblatt, trabajaba en The Smothers Brothers Comedy Hour y mostró su material al guionista principal, Mason Williams. A Mason le gustó lo que vio y le pagó a Steve de su propio bolsillo para que se uniera al equipo. Esa decisión dio sus frutos. Steve se unió al equipo de guionistas y ganó un premio Emmy en 1969, con solo 23 años. Continuó escribiendo para The Glenn Campbell Good Time Hour y The Sonny and Cher Comedy Hour. Su primera aparición nacional fue en 1968, pero más tarde bromeó sobre lo torpe que se veía. Describió su cabello como un casco y su ropa como demasiado elegante. No tenía absolutamente ninguna autoridad, dijo, y admitió que se sintió deprimido durante una semana después de verse a sí mismo. Durante este tiempo, vivía con otros artistas como Gary Muir, quien incluso le ayudó a escribir su primer chiste. Steve abrió espectáculos para bandas como The Carpenters y Toto. Su trabajo como guionista de televisión le valió otra nominación al Emmy en 1976 por Van Dyke and Company. Luego llegó el verdadero foco de atención, Saturday Night Live. Sus apariciones como invitado eran tan populares que la audiencia del programa crecía cada vez que él aparecía. Fue anfitrión de SNL 16 veces y se hizo amigo íntimo de los miembros del elenco, especialmente de Gilda Radner. Cuando ella falleció de cáncer, Steve fue el anfitrión del programa esa noche y compartió un conmovedor clip de ambos juntos. Esta fama lo llevó a lanzar exitosos álbumes de comedia. Su disco de 1977, Let's Get Small, incluía la pista Excuse Me, que se convirtió en un eslogan en todo el país. Su siguiente álbum, A Wild and Crazy Guy, fue aún más lejos, alcanzando el puesto número 2 en las listas. Introdujo a su personaje bobo, salvaje y chiflado. El álbum terminaba con King Tut, una divertida canción que cantó en SNL durante la egiptomanía de la época. Alcanzó el puesto 17 en las listas y vendió más de 1 millón de copias. Ambos álbumes ganaron premios Grammy. Pero la comedia de Steve no era solo risas, era inteligente, extraña y a menudo se burlaba del stand-up tradicional. Los críticos elogiaron su mezcla de tonterías y agudeza. No era un comediante más. Estaba creando un nuevo tipo de comedia, la decisión inesperada. Su estilo fresco lo hizo destacar, y pronto, Steve Martin llenaba estadios con miles de fanáticos. Su icónico traje blanco en el escenario se convirtió en su sello distintivo, visible para todos. Pero en 1981, en la cima de su fama, Steve Martin tomó una decisión drástica e inesperada. Abandonó el stand-up de repente. No hubo un anuncio oficial, simplemente se detuvo. Años más tarde, explicó su razonamiento. Mi acto era conceptual. Una vez que el concepto estaba establecido y todos lo entendían, ya estaba hecho. Sentía que no había más camino a seguir.
Las multitudes eran demasiado grandes, el espectáculo demasiado encorsetado, y echaba de menos la libertad de probar cosas nuevas. Era el momento de algo diferente, y eso significaba el cine, reinventándose una y otra vez. De los escenarios a la gran pantalla. El verdadero sueño de Steve Martin siempre había sido el cine. Después de dejar el stand-up, se centró completamente en la actuación. Su primer pequeño papel llegó en Another Nice Mess en 1972. En 1977, escribió y protagonizó The Absent-Minded Waiter, un cortometraje que fue nominado a un premio de la Academia. Luego vino The Jerk, en 1979, una película que coescribió y protagonizó. Fue un éxito rotundo, recaudando más de $100 millones, lo que le abrió las puertas a aún más papeles. Tomó clases de actuación e incluso aprendió a bailar tap para Pennies from Heaven, un drama serio que se tomó muy en serio. Lamentablemente, esa película no tuvo éxito en taquilla, pero él no se detuvo. Durante la siguiente década, protagonizó una serie de películas exitosas como Dead Men Don't Wear Plaid, The Man with Two Brains, All of Me, Three Amigos y Planes, Trains and Automobiles. Sus papeles mostraron tanto su lado cómico como su lado serio. Podía ser salvaje y ruidoso en una película, y luego tranquilo y conmovedor en la siguiente. En la década de 1990 y principios de los 2000, se hizo conocido por sus papeles familiares. Interpretó a padres cariñosos pero abrumados en Father of the Bride y Cheaper by the Dozen. Seguía siendo divertido, pero ahora sus personajes tenían más profundidad. Ya no era solo el tipo salvaje y loco. Su audiencia había crecido, y él también. Continuó actuando en películas como Looney Tunes Back in Action y Bringing Down the House. Pero también regresó a sus raíces musicales. Desde 2015 ha estado de gira con Martin Short, mezclando comedia y música. En 2018 lanzaron un especial de Netflix llamado An Evening You Will Forget for the Rest of Your Life, que obtuvo 4 nominaciones a los Emmy, el regreso triunfal a la televisión. Y luego vino otro giro inesperado, la televisión de nuevo. En 2021, co-creó y protagonizó la serie de Hulu Only Murders in the Building junto a Martin Short y Selena Gomez. Se convirtió en un gran éxito y le valió 3 nominaciones a los Emmy, 2 nominaciones a los Screen Actors Guild, una nominación al Globo de Oro e incluso una nominación al premio Peabody. En 2022, el trío regresó a SNL, demostrando lo fuerte que seguía siendo la conexión de Steve con el programa. Pero Steve no se detuvo en la actuación. También escribió los libretos para 2 espectáculos de Broadway, Bright Star y Meteor Shower. Incluso coescribió la música para Bright Star. Su amor por el banjo tampoco se desvaneció. Lanzó álbumes de bluegrass y actuó en vivo con varias bandas. Su música le valió 3 premios Grammy, que se suman a los 2 que ya tenía por comedia. El inquebrantable vínculo de Steve Martin y Martin Short. Steve Martin y Martin Short tienen una de las amistades más entrañables de Hollywood. Se conocieron durante el rodaje de Three Amigos. Antes de eso, nunca habían trabajado juntos. Cuando Martin Short visitó la casa de Steve por primera vez, se sorprendió de lo lujosa que era. Había Picassos en la pared y hoppers, dijo. Luego bromeó. ¿Cómo te hiciste tan rico? Porque he visto tu trabajo. Ese encuentro se convirtió en algo especial. En una entrevista, Short compartió que la mayoría de los actores trabajan juntos en una película y luego nunca más se ven. Pero con Steve fue diferente. Steve y yo nos hacíamos reír el uno al otro, dijo, explicando que esa conexión los impulsó a seguir viéndose. Cenaron juntos, tomaron vacaciones familiares y construyeron una amistad que ha durado más de 30 años. Steve se sorprendió al enterarse años después de lo mucho que Three Amigos había calado en el público. Cuando la revista Empire se puso en contacto para una sesión de fotos de la portada por el 25 aniversario, finalmente se dio cuenta de lo mucho que la película significaba para la gente. Ese momento le recordó lo especial que era su trabajo y su vínculo.
El momento que marcó a Steve Martin para siempre. En la década de 1970, muchas estrellas de la comedia y la música consumían drogas. Pero Steve Martin se mantuvo alejado de ese mundo. En su libro Born Standing Up, habló de una experiencia que lo asustó de por vida. Una noche, fumó marihuana con amigos antes de ir al cine. Lo describió como algo que solía hacer a menudo, llamándolo un alimento básico en su dieta. Pero esa noche fue diferente. Sentí que mi mente era arrancada de su ubicación actual, dijo. Comenzó a entrar en pánico. La sensación no desaparecía. Su corazón se aceleró. Pensó que estaba sufriendo un ataque al corazón. Casi fue al hospital. Al día siguiente, cuando intentó explicar lo que había sucedido, el miedo regresó. Más tarde se enteró de que no había sido un ataque al corazón. Fue un ataque de ansiedad. Le dijo a NPR. Lo que hizo fue alejarme de las drogas. Incluso la aspirina le asustaba después de eso. Evitó la cocaína y el LSD por completo. La magia de John Candy y la escena que aún duele. Uno de los momentos más felices en la carrera de Steve Martin fue su trabajo en Planes, Trains and Automobiles. Hoy es un clásico navideño, pero lo que lo hizo aún más especial fue trabajar con el inolvidable John Candy. Steve habló de ello en el 35º aniversario de la película. Nos reímos mucho, pero se aseguraban de reír antes de filmar para poder mantenerse concentrados durante las escenas reales. Se sentían cómodos el uno con el otro y se querían de verdad. Él me hacía reír, dijo Steve, pero la alegría de esa película también trae tristeza. Ni John Candy ni el director, John Hughes, vivieron lo suficiente para ver lo querida que se volvió la película. Algunas de las mejores partes de la película ni siquiera estaban planeadas. Surgieron de momentos espontáneos en el set. Una escena clave cerca del final fue algo que John Candy añadió por sí mismo. Steve dijo que todavía le salen lágrimas al verla, incluso años después. Esa honestidad, tanto en sus actuaciones como en su amistad, ayudó a que la película conectara con tanta gente. No era solo divertida. Tenía corazón, y eso venía de dos hombres que se preocupaban el uno por el otro dentro y fuera de la pantalla. La presión insoportable. Hablando de ello, Steve Martin hacía que la comedia pareciera fácil. Pero la verdad es que no lo era. La presión que lo hizo retirarse del stand-up era inmensa. Se esforzó mucho para construir su acto. Le dijo a NPR que sus 4 grandes años en el stand-up llegaron después de 14 años de arduo trabajo. En su libro escribió, afortunadamente, la perseverancia es un gran sustituto del talento. Esto demuestra el inmenso esfuerzo que ponía, incluso cuando las cosas no salían bien. Una vez, apareció en el programa de Merv Griffin. Tenía un sketch sobre la compra de un autobús Greyhound, pero cuando Merv le preguntó por qué era un autobús, Steve se quedó paralizado. No tenía una respuesta preparada, solo lo miré fijamente. Recordó que ese momento lo atormentó. En 2022, Martin Short compartió una historia sobre cómo Steve aún se prepara más que nadie. Steve había sido invitado a aparecer en Jimmy Kimmel Live con 2 meses de antelación, pero ya estaba trabajando en sus chistes. Short dijo, por eso es Steve Martin, por eso sigue siendo Steve Martin. Pero incluso con todo ese éxito, Steve llegó a un punto de quiebre. Estaba actuando en 85 ciudades en solo 90 días. Los espectáculos eran los mismos cada noche. No podía cambiar su acto porque las multitudes gigantes esperaban los éxitos. Tenía que viajar con seguridad. Comía solo en el servicio de habitaciones. Se sentía agotado y atrapado. Dijo que sentía una depresión causada por el agotamiento, el aislamiento y la inercia creativa. Luego vino el espectáculo que lo cambió todo. Había 120 rubios en el escenario. Su corazón comenzó a latir sin control. En el hospital, una enfermera le pidió que firmara una impresión de su ritmo cardíaco. Fue entonces cuando se dio cuenta. Me estaba convirtiendo en algo así como el Wienermobile, un artefacto comercial. Ya no vivía una vida normal. Era solo parte de una máquina. Y así se alejó del stand-up.
sin gira de despedida, sin gran anuncio. Simplemente se detuvo, eligiendo su paz sobre la fama. El escándalo del arte. Steve Martin es bien conocido por su amor al arte. Es un coleccionista serio con muchas obras famosas en su colección, pero en 2011 su nombre apareció en uno de los mayores casos de fraude artístico de la historia. La pintura en cuestión era Landschaft mit Ferdinand, o Paisaje con caballos. Se decía que era una obra de 1915 del artista alemán Heinrich Campendon. Steve la compró en una galería de París en 2004. Pagó alrededor de $700,000, lo que equivale a más de $850,000. La pintura estaba tan bien hecha que engañó a expertos en arte y pasó por real. Poco más de un año después, vendió la pintura en una subasta de Christie's por $500,000, sufriendo una gran pérdida. Pero no fue hasta mucho más tarde que se descubrió la verdad. Era una falsificación. La pintura provenía de una red alemana de falsificación de arte, liderada por Wolfgang Beltracchi. Este grupo había engañado a muchas personas mezclando pinturas reales con falsificaciones y creando historias de fondo creíbles. Steve le dijo al New York Times: «Cada vez te vuelves más y más cauteloso», y añadió: «Las falsificaciones eran bastante ingeniosas. Le daban una larga procedencia y etiquetas falsificadas». Steve solo se enteró de la verdad años después de haber vendido la pintura. Fue un recordatorio de que incluso los coleccionistas más astutos pueden ser engañados. Y para Steve, ni siquiera fue la primera vez que le sucedió. La lucha silenciosa de Steve Martin. Steve Martin siempre ha parecido tranquilo y divertido por fuera, pero durante muchos años luchó en silencio con un miedo profundo. Todo comenzó cuando era joven. En el Golden Horseshoe de Disneyland, estaba viendo a un comediante actuar cuando de repente se desmayó. Los médicos dijeron más tarde que era un soplo cardíaco, algo llamado prolapso del asa mitral. Aunque eso no suele ser grave, escucharlo de niño lo asustó mucho. En su libro Born Standing Up, Steve dijo que este momento plantó una semilla de hipocondría que floreció venenosamente años después. Vivió con miedo durante muchos años, siempre preocupado de que algo anduviera mal con su salud. El hombre detrás de la leyenda. En 2017, Steve Martin finalmente se abrió sobre un miedo profundo que lo persiguió durante años, un miedo que, con el tiempo, se desvaneció. En una entrevista con AARP, compartió: «Me preocupé todos estos años de que iba a morir y nunca lo hice». Esa simple comprensión lo ayudó a liberarse de la preocupación constante. Añadió: «Absolutamente te vuelves más sabio». Si uno presta atención, su miedo no le impidió vivir, pero siempre estuvo ahí, en un segundo plano, moldeando su visión del mundo. Y no fue lo único que dejó una profunda marca. Steve también reveló cómo dedicó 15 años a intentar reparar la fracturada relación con sus padres. Todo comenzó después de que un amigo perdiera a sus propios padres de forma repentina. Steve lo tomó como una llamada de atención. Empezó a visitar a sus padres cada fin de semana. Con el tiempo, la distancia entre ellos comenzó a acortarse. Un día, mientras almorzaban, su padre finalmente le dijo: «Te quiero». Fue la única vez que Steve escuchó esas palabras de él. Poco después, su padre estaba agonizando. Steve lo recordó diciendo: «Por todo el amor que recibí y no pude devolver». Steve escribió: «Lloramos por los años perdidos». Después de que su padre falleciera, la salud de su madre también decayó. Desarrolló demencia. En sus momentos de lucidez, dijo cosas que Steve nunca olvidaría. Una vez le dijo que deseaba haberlo defendido más cuando era niño. Antes de fallecer dijo: «Desearía haber sido más sincera». Luego se disculpó por morir, diciendo: «Odio ser tonta». Esas últimas palabras de sus padres se quedaron con él. Fueron dolorosas, pero también trajeron algo de paz. Steve lo había intentado, y al final, eso fue lo que importó. Una vida de contradicciones. Steve Martin ha vivido muchas vidas diferentes en una sola existencia. Fue un niño trabajando en Disneyland, soñando con estar en el escenario.
Más tarde se convirtió en un comediante que llenaba estadios. Luego incursionó en el cine, la música, la escritura y más. Su carrera es difícil de describir de una sola manera. Por eso, su nuevo documental se llama Steve Martin, un documental en 2 partes. Cuenta su historia en 2 fragmentos. Una parte trata sobre sus primeros años en la comedia. Incluye fotos antiguas, diarios y grabaciones de Steve intentando encontrar su voz. La segunda parte muestra su vida actual, paseando en bicicleta con Martin Short, practicando el banjo y reflexionando sobre todo lo que ha logrado. Steve dijo una vez, «Mi vida tiene muchos brazos de pulpo. Hay tantos lados de él». Incluso tituló su audiolibro So Many Steves. Tantos Steves. Dijo que sus memorias eran una biografía porque estoy escribiendo sobre alguien que solía conocer. La directora del documental, Morgan Neville, dijo que Steve no quería una historia de vida tradicional. En cambio, quería mostrar las piezas una al lado de la otra, el cómico tonto, el escritor serio, el amante de la música, el pensador tranquilo. Steve explicó, «El hecho de que hagas muchas cosas no significa que sean buenas». Añadió, «El tiempo evalúa las cosas. No siente la necesidad de juzgar su propio trabajo. Prefiere dejar que otros decidan lo que significó. Pero mirar hacia atrás no fue fácil para él». Steve dijo, «La primera parte, esa es la que realmente me cuesta ver. Ver videos antiguos de sí mismo tratando de ser gracioso le producía vergüenza, pero eso es lo que hace que su historia sea real». Steve nunca ha actuado como si fuera perfecto. Una vez bromeó, «Te garantizo que no tenía talento. Ninguno». Incluso ahora, no le gusta quedarse quieto. Sigue trabajando en Only Murders in the Building, que ya se dirige a su 5ª temporada. También lanzó un nuevo audiolibro con el escritor Adam Gopnik. Puede que Steve sea mayor ahora, pero no ha disminuido el ritmo. Sin embargo, ha cambiado de muchas maneras, y esos cambios cuentan su propia historia. Lecciones de una vida al revés. Steve Martin dice que toda su vida se siente al revés. No siguió un camino normal. Trabajó duro durante años, luego de repente se hizo famoso. Después de eso, se retiró, encontró nuevas pasiones y regresó a los reflectores en sus propios términos. En sus palabras, «Miro hacia atrás y pienso, qué vida tan extraña». Ahora dedica tiempo a las cosas que le traen paz. Dijo, «Tengo una modestia sobre mi carrera». Sabe que hizo mucho, pero no se jacta de ello. Para Steve, se trata más del viaje que de los resultados. También habló de cómo la gente cambia con la edad. A medida que envejecemos, nos convertimos en nuestra mejor versión o en nuestra peor versión, dijo. Ha visto a personas ir en ambas direcciones. Algunos se vuelven amargados, otros más amables. Él siente que se ha convertido en una mejor versión de sí mismo. En el documental dice, «Ahora tengo una mente relajada». Ha soltado muchas cosas: la competencia, el estrés y las personas que le causaron dolor. Ahora se enfoca solo en lo que realmente importa. Neville, el cineasta, notó lo mismo. Dijo que Steve siempre intenta mejorar. Ya sea comedia, música o escritura, nunca dice, «Esto es lo suficientemente bueno». Siempre dice, «Podría hacerlo un poco mejor». Esa mentalidad lo ha seguido a lo largo de su vida. Siempre ha estado trabajando, aprendiendo y creciendo. Incluso en sus últimos años, no ha dejado de buscar algo nuevo. Pero debajo de toda la fama y el éxito, sigue estando ese hombre reflexivo que una vez dijo, «A ver si puedes darle sentido a todo eso». Quizás, después de todo, es precisamente esto lo que hace a Steve Martin tan singular. No es solo un tipo gracioso con un banjo. Es un hombre que ha vivido una existencia extraña, hermosa y a menudo agridulce, sin dejar nunca de preguntarse sobre el verdadero significado de todo ello. ¿Cuál es tu momento favorito de Steve Martin? ¿Su stand-up, un papel en el cine o algo completamente diferente? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta,
suscribirte y mantenerte atento para más historias increíbles de la fascinante historia de Hollywood. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.